Bien. Bueno, me presento de nuevo. Orlando Chicardini, bioreprogramador de acá de la Escuela del Transgeneracional, diplomado en Psicología Junguiana de la Universidad Católica de Chile. Muy enamorado de todo lo que es la teoría de la psicología junguiana. Me hizo mucho sentido una vez que estudié bioreprogramación, todo el tema de cómo se maneja el inconsciente y cómo a través del cambio en el inconsciente se puede hacer cambios tanto a nivel físico como de comportamientos. Por eso que quedé fascinado con la bioreprogramación. Todavía me siento muy nuevito en esto de la bio, pero como les digo, me hace mucho sentido y vamos a dar hoy día una pequeña clase, un pequeño taller, ojalá muy conversacional, ojalá si pueden, hablen cuando necesiten hablar o consultar algo. No es necesario en este momento o en esta clase que levanten la mano, solo me interrumpen cuando tengan alguna duda. Y vamos a estar hablando sobre todo de las sombras de nuestra personalidad, ¿ya? Es un tema impresionantemente vasto porque de hecho la sombra no se acaba nunca, jamás. Pero vamos a intentar así agarrar lo que más podamos para poder también de alguna forma descubrir algunas sombras que tengamos. ¿Ya? Vamos a explicar qué significa la sombra. Conozco algunas de las caras que están acá por ser ex compañeros, y a los demás hay muchos que no conozco, pero todos son bienvenidos, y de todas formas les cuento que, por favor, en esta clase en particular no es necesario levantar la mano, solo abran el micrófono y hablen. Traten de mantener los micrófonos en silencio si hay mucha bulla, pero quiero que esto se convierta más en una conversación que en una clase, ¿ya? Así que eso, vamos a dar comienzo a esta pequeña clase. Saludos, Susana. Bien. Cuéntenme si pueden ver la pantalla de la presentación. Sí se ve. Muy bien, gracias. Vamos a tirar eso para abajo. Bien, ¿alguien sabe, ha escuchado hablar de la sombra y o de Carl Gustav Jung? Quiero que me vayan contando. Yo por lo menos no. Muy bien. Bien, Carl Gustav Jung. Dale, Jimena. Es el lado, hola, buenas tardes. Estaba escuchando, no tengo cámara para escuchar mejor. Dale. Es el lado oscuro de nuestra personalidad. O sea, Bien. el lado que está atrás nuestro. Atrás nuestro. Y esa es, de alguna forma, la razón por la cual Jung lo llamó la sombra, porque uno generalmente lleva una luz, una vela, una linterna acá para poder mirar, para poder alumbrarse el camino, pero todo lo que está allá atrás es sombra, ¿ya? Entonces la palabra sombra en realidad es una metáfora para designar aquello que no estamos viendo de nosotros mismos, pero que es una proyección nuestra. ¿Quién era Carl Jung? Psiquiatra suizo, nace por ahí por finales del 1800, estudia psiquiatría. En ese tiempo la psicología como tal no existía mucho, estaba en pañales, entonces se podría decir hoy en día que él de psiquiatra pasa a ser un psicólogo y pasa a ser uno de los padres de la psicología. En Argentina, de hecho, hay una escuela bien importante de psicología junguiana o psicología analítica, como se la llama. Es mucho más conocido, diría yo, en Argentina que en Chile. Y eventualmente Jung se encuentra con Sigmund Freud, que era alrededor de 20 años mayor. Por lo tanto, se convierte en su discípulo, por así decirlo. Tenían teorías, él ya tenía sus propias teorías, Freud tenía las suyas, pero al ser una persona mucho más versada, mucho más mayor, entonces Jung lo empieza a considerar su maestro, ¿ya? ¿Cuál había sido y sigue siendo la gran
el gran aporte que hace Freud a la psicología y a la visión del humano es la existencia de un inconsciente. Ya se había hablado por ahí y por allá de que existía un inconsciente, pero hasta ese momento no se había definido cómo podía afectarnos un inconsciente. El ser humano, aparentemente, según la visión antes de Freud, era conciencia. De hecho, vivían ellos en esta época de la revolución industrial, de la iluminación. Entonces el ser humano era el centro de todo y el ser humano podía construir el mundo como quisiera. Pero Freud primero y Jung, acoplado a él, exponen que existe un inconsciente que nos controla y que, como seguramente vieron en clases de bioreprogramación, el inconsciente es por lo menos más del 90% de lo que somos. Y controla nuestros deseos, nuestras tendencias, aquello que nos gusta, aquello que nos disgusta, nuestras decisiones. Pero ¿de qué forma lo hace? De forma inconsciente. O sea, se nos pasa, no nos damos cuenta. Nos controla como a pequeños, ¿cómo se llama esto? Puppets. Títeres, ¿ya? Títeres, marionetas. Eso, marionetas. Gracias, Estela querida. Entonces, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos de sombra? En esa época la psicología y en realidad todas las ciencias eran muy poéticas. Por lo tanto, Jung lo define como sombra, a pesar de que es un término más bien poético, para definir aquello que no está a la vista. Freud definía que el inconsciente completo era una sombra, es decir, aquellos deseos, pulsiones reprimidas. En el caso de Freud, generalmente eran cosas sexuales, ¿ya? Que venían incluso desde la primera infancia, desde el primer contacto sexual, que para Freud era el contacto entre el niño y su madre, ¿ya? Porque un contacto físico casi, o sea, no casi, más que necesario, pero de que el niño no quiere desprenderse. Entonces el primer amor del niño es la madre, ¿ya? Alguien está pidiendo por ahí por el taller el enlace. Si les pudieran, alguien pudiera reenviar dentro del grupo de WhatsApp, por favor, el enlace, porque nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces, para Freud, todo lo que estaba en el inconsciente era una sombra, o la mayor parte de lo que estaba en el inconsciente era una sombra. Pero Jung, después de un largo tiempo en el que fue casi, de hecho fue por un momento fue el heredero del psicoanálisis de Freud, se separa, termina separándose de Freud, y una de las razones principales era que él consideraba que no todo en nuestra psique es sexual o de origen sexual, que nosotros tenemos pulsiones, pero que algunas son espirituales, que algunas son de cosas más cotidianas, que algunas son de poder, etc. Entonces, Jung además hace una contribución súper importante, y es que dice que dentro del inconsciente no solo está lo reprimido, sino que también está toda la memoria del ser humano, desde que es ser humano y probablemente desde antes. Todo lo que es está en alguna parte guardadito y se hereda genéticamente. Entonces, para Freud, nosotros nacíamos, como él le llamaba, una tabula rasa, una mesa, una plancha en blanco, y ahí se iban agregando comportamientos, ideas, formas de ver la vida que venían de las creencias de la cultura y de los padres. Para Jung, nosotros veníamos ya con un preseteo establecido. Y las cosas que no coincidían con ese preseteo iban quedando en algún rincón, y a eso nosotros le llamaríamos la sombra. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende? ¿Voy muy rápido? Súper, Vamos. súper, Orlando. Gracias, gracias. Ya. ¿Alguien reconoce ese par de personajes? Mr. Jekyll. Mr. Hyde. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Una novela inglesa, no me acuerdo en este instante del autor, Robert algo.
súper reconocida en varias escuelas de psicología como de importancia para describir algunos fenómenos. En algunos casos como la doble personalidad o la personalidad múltiple, pero en el caso de Jung, se me atravesó esto acá. Ahí sí. Pero en el caso de Jung, lo que venía a definir era la sombra, ¿ya? Entonces se trataba de un médico que había descubierto la forma de, con un brebaje químico, de separar su parte sombría, o sea, su parte malévola, por así decirlo. Para Jung, el ser humano es una combinación de luz y de sombra, o sea, de cosas apropiadas y de cosas inapropiadas. Y siempre que hablemos de sombra, también vamos a estar hablando de aquello que nosotros reprimimos porque no calzaban en el entorno en el que vivíamos. No necesariamente porque sea bueno o malo. Para Jung no existe lo bueno o lo malo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el Dr. Jekyll? Se toma una copita y se separa porque él quiere ser un ser luminoso, bueno, positivo, ayudar a la gente, pero resulta que le aparece otro personaje que es el Mr. Hyde, que de hecho es un juego de palabras porque Hyde es esconder en inglés. Entonces este personaje oculto se toma su personalidad. No es que se separen, sino que él pierde conciencia de quién es y se lo toma la sombra, ¿ya? ¿Y qué es la sombra? Un personaje que es súper malévolo, que no tiene escrúpulos, ¿ya? Entonces, en este caso estaríamos hablando de una sombra que es más bien negativa, que es aquello que podría afectar a un otro. Pero quiero que abran micrófono y me digan qué ven en esta imagen. Lo que sea que les nazca, que por supuesto que estamos mostrando sombras de personajes, pero ¿qué creen que están viendo ahí? Su juventud. Ya, Sí, lo podría mismo ser que la pensé. sombra, podría ser Clementina que la sombra, o Rosana, que la sombra está en la juventud, que para alguien la juventud sea una sombra. No, es un sueño que a lo El- mejor no hicieron realidad, Ya, puede lo que ser. quisieron ser y no pudieron ser. Ya, O perfecto. quizás, o quizás lo que tienen en el interior, aunque no parece, pero bueno. Ya, sí, Lo que quisiera salir. perfecto. Yo también creo lo mismo, que es como lo no expresado que está adentro, que en el fondo sí es lo que quieres expresar, pero por fuera muestras una cosa totalmente distinta, como el disfraz. Muy bien, perfecto. El disfraz. Ahí tú usaste una palabra clave para entender la sombra, que es la máscara. ¿Ya? Otro de los conceptos de la psicología junguiana es la máscara o persona. Lo que yo estoy mostrando al mundo, y si por defecto estoy mostrando una cara o un disfraz, tengo que estar ocultando algo ahí atrás. ¿Ya? Ya. ¿Sí? ¿Alguien más? Lo que no fue. Lo que no fue. El problema con lo que no fue, o con lo que pudo haber sido en la juventud y ya no es, o nunca me lo dejé salir, no es en sí que se necesite necesariamente convertir en sombra, sino cuando yo reprimí porque no pude, porque ustedes saben, en biodecodificación hablamos mucho de que hay emociones que las guardamos porque necesitamos sobrevivir, que si en ese instante las sacamos, a lo mejor vamos a perder el cariño de nuestros padres o de nuestras parejas, o vamos a estar en peligro de... Entonces, imaginemos que esa persona ahí, esa señora, quería ser una bailarina, como aparece en la imagen. Bien, perfecto. Imaginemos que no pudo ser esa bailarina y que se pasó la vida siendo dueña de casa o médico o lo que fuera, pero que ella en su interior quería mucho ser bailarina. Llega a esta etapa de la vida y esa imagen de la bailarina podría ser sombra y podría no ser. ¿Qué la convierte en sombra? El hecho de haberla reprimido y de comenzar a odiar a las bailarinas porque son superficiales, porque mira la tontera, no sirve para nada, no están construyendo un mundo mejor, por ejemplo.
¿ya? O a la juventud, cuando uno se pone viejo mañoso, no sé si se dice así en Argentina, pero un viejo mañoso que tiene mañas, que ya viene peleando con todo, con el mundo, ¿ya? Y a veces es unos viejos mañosos súper jóvenes, ¿ya? Eso es sombra en el sentido de que yo empiezo a proyectar en el afuera lo que en realidad yo quisiera haber vivido o vivir aún en el adentro. Entonces, no haberlo podido expresar es lo que lo convierte en sombra. Pero venía conmigo. Entonces, ¿a qué queremos apuntar acá? A que tenemos que hacernos cargo de la sombra. La sombra no está afuera, siempre es nuestra. Es una proyección de la luz, pero es nuestra. ¿Ya? ¿Podemos dejar de tener sombra? Vamos a responderlo más adelante. Ya, aquí está la definición de sombra de Jung. La partecita que está ahí en más pequeño, esas son palabras de Jung. ¿Ya? Esto es de un libro, por si lo quieren buscar, es súper bueno, está en internet por ahí en PDF, se llama El Lexicón Jungiano, así que si alguien quiere después interiorizarse más en el tema, se llama Lexicón Jungiano, de Daryl Sharp, se los puedo escribir después en el chat. Sombra. Aspectos ocultos o inconscientes de uno mismo, tanto positivos como negativos, que el ego, o sea, el yo, el que yo creo ser, ha reprimido o nunca ha reconocido, ¿ya? Y ahí venimos con una gran diferencia con Freud. Algunas de esas sombras yo no tengo idea que están, y esas son las más difíciles de reconocer porque en realidad no, pues si yo siempre he sido así, ¿cómo voy a hacer esto otro? ¿Ya? ¿Qué pasa? Que nosotros como decía Jung, nosotros nacemos y traemos una personalidad ya definida, pero que se empieza a desplegar a medida que crecemos y somos. Y esta personalidad no se termina de desarrollar hasta muy avanzada la edad. De hecho, probablemente nunca se termina de definir. Entonces, siempre somos una incerteza que va expandiéndose, vamos expandiendo el horizonte. Entonces, ¿de dónde nace esa personalidad? Nace de adentro, porque venía preestablecida, pero la forma de educación, la cultura, el tipo de creencias de la familia, fueron tapando algunas cosas, ¿ya? Ejemplo, una cuestión muy mundana y muy básica. Todos los niños quieren jugar con caca. Todos los niños cuando se están sacando los pañales quieren agarrar y tantean y si tocan algo rico ahí, juegan. Por supuesto que ningún papá, o probablemente muy pocos papás, van a permitirle al niño jugar con caca. ¿Qué están haciendo ahí al no permitirles eso? A ver, ¿qué sombra podrían estar creando ahí? ¿Qué podríamos estar creando constantemente? Abra el micrófono. No hay respuesta equivocada acá. El asco a algo que es propio. Ya, perfecto. Perfecto. Algo que es tu creación, ¿cierto? ¿Ya? Sí, muy bien. Hay una represión como del placer. Cuando el niño disfruta jugando con esto. Una represión del juego, de la creatividad, porque en el fondo es como una arcilla, es algo maleable con lo que podéis jugar, ¿sí? ¿Una separación? ¿Separación de qué? De uno mismo. Claro. Claro, de lo que tú mismo puedes producir. Entonces, claro, es inevitable que generemos sombra, porque hay cosas que no podemos, o sea, si el niño sigue jugando va a ser complicado, ¿ya? O se va a enfermar o lo que fuera. Bueno, no se envió, no diríamos lo mismo, pero va a haber alguna complicación. A nivel social es imposible, no podemos andar hediondo toda la vida, entonces ese niño probablemente va a reprimir algo y va a convertirse en sombra. A lo mejor todos tenemos la sombra de jugar con caca, a lo mejor no sé. ¿Ya? O meter los dedos en el enchufe o lo que fuera, son cosas que son inevitables que las reprimamos. ¿Por qué? Porque por defensa, por protegernos. Entonces, tenemos sombra para protegernos, pero ¿qué pasa? Que la sombra sigue estando ahí, y diríamos que es una personalidad, o muchas personalidades, ¿ya? Porque creemos que tenemos una personalidad, pero la verdad es que tenemos hartas, por eso que existen las personalidades múltiples.
No es que existan en algunas personas, lo que pasa es que en la gran mayoría de nosotros logramos mantener esas otras personalidades subyugadas a el ego, al yo, a lo que yo creo que soy. Y voy a insistir mucho en eso. El sábado vamos a tener el taller de tipología de personalidad que se llama ¿Qué soy cuando digo yo soy? Bueno, voy a insistir harto en eso. El ego es lo que cree que somos. ¿Ya? Yo soy Orlando, me presenté como bioprogramador y como diplomado en psicología junguiana, pero eso no deja de ser mi ego que cree que soy. Yo soy mucho más que eso. Solo que hay un montón de partes que no reconozco en mí. ¿Qué serían? Entre otras cosas, mi sombra. ¿Ya? Vamos allá. La sombra es un problema moral que desafía toda la personalidad del ego, pues nadie puede tomar conciencia de la sombra sin un esfuerzo moral considerable. ¿Por qué un esfuerzo moral? Porque como el doctor Jekyll, yo necesito aceptar que tengo partes oscuras, que no son positivas ni para mí ni para nadie generalmente. Entonces es un esfuerzo moral aceptar la mancilla, la suciedad en mí, entendiéndose como aquello que socialmente no es bien visto, no que de por sí a priori sea algo malo. ¿Ya? Tomar conciencia de ella significa reconocer como actuales y reales los aspectos oscuros de la personalidad. ¿Ya? Antes de la diferenciación de los contenidos inconscientes, antes de la diferenciación de los contenidos inconscientes, la sombra es en efecto la totalidad del inconsciente. Jung decía que la conciencia, él la entendía como un mar, ¿ya? Un lago, del que van saliendo pequeñas islas. ¿Ya? Una de esas islas va a ser el yo, que va a tomar como la conciencia principal. Pero cuando están separadas, todavía el yo no sabe. Hay varias personalidades que están asomando. Que es cuando un niño pequeño está empezando a tener los pequeños atisbos de conciencia y que eventualmente van a ser los primeros recuerdos, pero que son cosas muy aisladas, que no están conectadas entre sí. El primer recuerdo de, no sé, pues, vi el sol, de hecho Jung creo que contaba que uno de sus primeros recuerdos era cuando la luz del sol pasaba a través de las hojas de un árbol, en un parque. ¿Ya? Entonces, mientras todo esté acá abajo todavía y no tengamos conciencia de nosotros mismos, en realidad todo era sombra. ¿Ya? Pero era esa personalidad preestablecida, que ya venía, ¿ya? Y a medida que va saliendo, vamos descubriendo que en realidad tenía una unificación y que era una mano, ¿ya? Y que controlaba todo. Pero la mano no deja de salir y salir y salir y siempre va a quedar parte abajo. Eso es la sombra. Y una pregunta, Orlando. Dale, Patricio. A ver, un ejemplo. Un matrimonio que lleva tiempos de casados. ¿Ya? ¿Sí? En ese tiempo también van descubriendo cada uno sus sombras. Ya, y si en ese... Sí. Ok, van descubriendo sus sombras. Sí. Pero primero, quizás cada uno, y después ambos van reconociendo las sombras del otro. Sí. Ya. El problema Después ahí... de reconocer esas sombras, siguen casados. Ojalá. Ya, entonces, a lo que voy, claro, porque, claro, o sea, a lo que voy yo, que cuando las personas están en pareja hasta el fin de sus vidas, hay varias sombras que se aparecieron en el camino. Y que las lograron superar. Y que las lograron superar. Ese es el tema. Ahora, pero no el 100%. Primero tenemos que aceptar que las sombras son nuestras y no de la pareja. Claro. No, por supuesto, a eso me refiero. Y que si algo nos molesta mucho de la pareja, cuidado, porque probablemente está en ti y no lo quieres integrar y te resistes a integrarlo. Eso no quiere decir que tenemos que aceptarlo todo, porque finalmente el que tiene que definir si es el ego. O sea, claro. yo no tampoco quiero que se entienda como que el ego es algo malo. Al contrario, el ego tiene que definir qué contenidos del inconsciente, sombra, por ejemplo, acepta y cuáles no. Pero tiene que hacerlo a conciencia, no porque la sombra se le salió sola. Claro.
O sea, la tiene que descubrir primero. La tiene que descubrir. Vamos a Claro, hablar en un ratito claro. más de las proyecciones, y entre ellas está la proyección de las sombras en la pareja. Ya, perfecto. Sí. Gracias. Ningún problema. Agradezco todos esos comentarios. Ya, vamos allá. Antes de la diferenciación de los contenidos inconscientes, la sombra es en efecto la totalidad del inconsciente. Comúnmente es personificada en los sueños por personas del mismo sexo del soñador. Y ahí yo agrego, que lo vamos a ver más rato, por seres que generalmente son oscuros. Y esta va a ser una tarea, la voy a dar más rato, pero para que estén súper atentos a lo que sueñan con respecto a personajes de su mismo sexo que tienen características de malévolos, oscuros, temibles, peligrosos o repulsivos, ¿ya? En su mayor parte, la sombra se compone de deseos reprimidos o impulsos incivilizados, motivaciones moralmente inferiores, fantasías y resentimientos infantiles, etc. Todas aquellas cosas de las que uno no se siente orgulloso. Estas características personales no reconocidas a menudo se perciben en los demás a través del mecanismo de la proyección, que es lo que estábamos diciendo ahí con Patricio, que en una pareja nosotros proyectamos, en realidad en todos proyectamos, pero cuando uno está conociendo una pareja proyecta mucho, proyecta positivo al comienzo, pero si yo puedo proyectar algo en alguien es porque lo tengo yo. Ese es el tema de la pareja. Ese es el tema de la pareja. Y algunas diferencias son irreconciliables, y no quiere decir tampoco que todo lo que me molesta de mi pareja sea mi sombra. Hay cosas que, por esa decisión que te digo yo que tiene que tomar el ego, tiene que decir, mira, esto no es compatible con ese ser esencial que era yo y que a lo mejor cuando nos conocimos yo no conocía. ¿Qué pasa? Que antes los matrimonios duraban más porque había también un condicionamiento social para que duraran más. A veces se mantenían en sombra, odiándose en sombra, pero no permitiendo que se desarmara. ¿Ya? Sí, también dependía de la dependencia de la mujer al hombre. Claro. Hace un tiempo atrás, por las lucas, ¿está bien? O cuando Un te poco por lo casaban, mismo, a la por mujer la supervivencia casaban. también. Por A mi supervivencia. abuela la pues, sí, casaron, ¿está bien? Con un tipo de plata. Claro, claro, muy común, pero se sigue dando de forma, ahora Sí. quizás no nos obligan tanto, pero el inconsciente sigue operando, porque el inconsciente necesita sobrevivir. O sea, nos da la señal, oye, acá es peligroso, entonces vete por este camino. Es el mejor que hay, pero a lo mejor no es el más sano. Es el que te permite sobrevivir o el que en ese instante tú crees que te va a permitir sobrevivir. Ya, aquí hay algunos tipos de sombra. Digo algunos porque en realidad nuestra sombra es muy grande y puede ser, ahí vamos a conversar y seguramente van a aparecer otros. Estos son sombras como más bien culturales generales. Está la sombra a la agresividad. Hoy en día que somos un mundo, unos seres cultos, que estamos acá en una clase educativa de psicología y de bioreprogramación, entonces la agresividad es mal vista, por ejemplo, sobre todo a niveles intelectuales. Entonces hay una represión de la agresividad. La sombra sexual, un tabú a nivel cultural general a lo largo del mundo. No en todas las culturas, pero en general hay una sombra sexual grande, cada día menos potente, pero aún muy presente. La sombra de lo femenino, ahí vamos a ver qué significa. La sombra de lo creativo, la sombra del ser esencial. Vamos a ir a definir un poquito cada uno de esos. Ya. La sombra de la agresividad. Acá yo les muestro un par de cartas de tarot que representan a este personaje adulto joven que sale por primera vez al mundo a, podríamos decir, a conquistar su propio ego, a decir, mira, yo soy yo, y a mí ya no me mandan. ¿Ya? El tarot igual es un camino del proceso de la vida, por lo tanto, en el número 6, el adolescente estaba tomando sus primeras decisiones, estaba, por ejemplo, sus primeros pololeos, que ya es como cuando empiezo a definir que no quiero ser todo lo que me enseñaron. Y acá en el 7 es el adulto joven. Y nosotros en tarot solemos decir, es la primera vez que ya nos compramos un auto propio. Y con el auto podemos ir a donde queramos. A lo mejor está medio estartalado, pero es mi auto. ¿Ya?
Y para poder salir y hacer eso, yo necesito tener una potencia, una agresividad. Porque si no, yo me mantengo sumiso en el nido. ¿Ya? Esta carta que está acá representa al dios Ares. Jung, en psicología junguiana se habla mucho de arquetipos. Los arquetipos son representaciones en la psique de actitudes humanas, actitudes naturales del ser humano. Y actitudes tenemos montones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la actitud del personaje que es como más bien agresivo, acá está representado por el dios Ares, el dios Marte de los romanos, que era el dios de la guerra y de la guerra sangrienta. Entonces, les cuento rápidamente el mito. El dios Zeus, padre de los dioses, dios del Olimpo, había tenido a una hija solo de su cabeza, ¿ya? Se llama Atenea. Le habían predicho que el hijo que tuviera con una cierta diosa iba a posiblemente derrocarlo. Entonces Zeus dijo, aquí está peligrando la cosa, el trono. Entonces convirtió a esa diosa en una mosca y se la tragó. La diosa se llamaba Metis, si no me equivoco, y era la inteligencia. Entonces el dios del Olimpo, que representaba como el poder, la estructura, el padre, se come a la inteligencia. Y 9 meses después, despierta con un dolor de cabeza terrible. No hay nada en el Olimpo que le sane el dolor de cabeza y va y le pide a un dios guerrero que le mande un hachazo, y del hachazo nace una diosa, que es la diosa Atenea, y nace armada, inteligente, adulta, ¿ya? Entonces, ¿qué representa? Aquella que nació del Padre, y es más, de la cabeza del Padre, o sea, es la que no está tocada por lo mundano, la que no está tocada por las emociones. Y se convierte en la diosa de la sabiduría y de la guerra justa, de la guerra estratégica. ¿Ya? Y resulta que su esposa era, la esposa de Zeus, estaba hipercelosa por esta hija que le había nacido a Zeus y que Zeus admiraba, por sobre todas las cosas. Ya, los que estudian o saben reprogramación saben que la cabeza en general representa al padre, a lo yang, a lo activo, versus el cuerpo o los pies, por ejemplo, que están más cercanos a la madre, a la tierra. ¿Ya? Entonces resulta que esta diosa estaba así como celosísima de la hija de Zeus y quería entregarle a su esposo un regalo, un hijo digno de ese padre. Entonces va y también de forma, por ahí algunas versiones del mito dicen que con el mismo Zeus, otros dicen que ella sola, tocando una planta que la hace fértil, termina dando un hijo, ella sola, que se llama Ares o Marte. Y resulta que Marte le sale súper violento, pues. Ustedes saben, pues siempre vamos a nuestros planes ahí por mantener el orden, la naturaleza los destruye. Entonces le sale violento, agresivo, súper emocional, ¿ya? Los dioses generalmente cuando había guerras entre los humanos los movían así como peones en un tablero de ajedrez, pero él no, él se metía a la guerra, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el rey de los dioses, el arquetipo de la masculinidad, del patriarcado, del orden y de la estructura, termina despreciando mucho más a este hijo. Y de ahí, ¿qué nos está hablando el mito? De que en la sociedad, ya en la época griega, en esa época en la que se empieza a ordenar el mundo y se empieza a establecer los valores sociales, la agresividad emotiva, la agresividad sin un orden, una estrategia y una meta es mal vista. Ahora quiero que abran micrófonos y me digan qué puede representar el tener guardada la agresividad. ¿Qué me pasa si yo guardo la agresividad en lugar de expresarla de alguna manera? Bueno, si guardas mucha agresividad, puede salir en cualquier momento o cuando no deba salir la cosa. Puede atacar a cualquiera sin motivo ni razón. Puede dejar la pura embarrada a uno cuando no tiene mucha rabia acumulada. Con el primero, como se dice, se descargó con el primero que encontró en la calle nomás, y se fue. Como tirándole la basura al primero que encontró él. Y ahí volvemos un poco a lo que decía Patricio, de generalmente nuestras sombras se despliegan, no tanto con el primero, se despliegan con el que más nos conoce, con el que sabemos que si sacamos la sombra, no vamos a ser tan mal vistos, vamos a seguir existiendo y viviendo y todo tranquilo. Entonces, ¿quién es generalmente la persona con la que logramos sacar nuestra sombra? Nuestra pareja.
La pareja. Entre otras personas. Pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros hijos, nuestros perros. Vamos pateando el perro cuando salimos fuera. Claro, entonces, excelente lo que dijo Clementina, porque la sombra es una personalidad que quiere salir, y es una personalidad primitiva, y lamentablemente no se la puede erradicar. ¿Por qué? Porque de hecho es mucho más antigua que la conciencia, mucho más antigua que el ser humano griego intelectual. Entonces siempre está ahí. Es el cerebro límbico ahí reptiliano que se lanza antes de que podamos siquiera detenerlo. ¿Ya? ¿Cuáles serían, por ejemplo, Rosana? Creo que iba a decir algo. No, sí, pero fue como que lo pensé. Estaba Dale nomás, pensando de que no reprimas tu sombra, dale. me pasa que yo no logro, por ejemplo, enojarme o decir las cosas que me enojan a las personas cercanas. Al contrario, yo busco como momentos en que sean personas que no conozco quizás o que conozco muy poco y necesito fuerzas para decir algo que me molesta o incluso defender una postura de opinión y todo. Busco Perfecto. ese momento cuando digo, incluso ahora que estoy enojada, voy a llamar y voy a decir esto, esto, otro y esto otro. Es como que, y Perfecto. a mis cercanos no logro decirles nada, nada. Ni si estoy enojada, nada. Me guardo eso, el enojo, porque no me gusta que salga con las personas que quiero. Mira, ahí habría que reprogramar, ¿eh? Claramente hay que reprogramar porque algo hay, por algo no. Lo reprimo, sí. Por supervivencia, por algo no puedes hacerlo. Por algo Sí. más fácil hacia afuera. Pero ahí también hay varias cosas que se pueden rescatar. Primero, hay personas que por personalidad son mucho más pacíficas y no se van a hacer drama, y sigo con la vida y no se enojan nunca. Por supuesto que también tiene sombra, todos tenemos sombra, no hay caso que evitemos la sombra. Pero como tú estás contando, no es que en ese caso no haya sombra, no es que no es que te relajes, no, pues es que sí, es que está guardada. Entonces, la guardáis y en el generalmente, momento que puedo la saco. Claro, y a lo mejor en los sueños vaya a estar matando a tus cercanos o algo en tu interior quiere puro cuchillar ahí. Entonces es necesario hacerse cargo de esa sombra. ¿Por qué? Porque es esa personalidad que está oculta. Y como está oculta, se me puede arrancar. Porque Jung decía que la sombra es una personalidad que tiene características de demonio. ¿Qué hacen los demonios? Nos poseen. Y después yo digo, no, pues si fue el demonio, no fui yo, me poseyó. Yo no supe lo que hice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se pasa a tomar el mando de la personalidad, de ese yo que era tan bacán, ese carro que veis, no, yo acá te las traigo, y que en realidad no era tan bacán, porque el yo es bastante frágil. Una fiebre. Yo me acuerdo que una vez, hace unos años, tuve una gripe, una mera gripe. Me dolía todo el cuerpo, por supuesto, en la noche, así como, ay, muriéndome, y yo pensaba así como, oh, no, así no vale la pena vivir, y como, ojalá que esto se acabe pronto. Era una fiebre, pero ¿qué pasa? Que la conciencia muy fácilmente, por varios motivos, puede bajar, y se salen los complejos, o las sombras, o lo que sea que tenemos ahí adentro, que son varias cosas. Benito. Está tratando de pensar. Yo no tengo... tuve un temita que llegó a judicializarse. ¿Ya? Y hice una terapia y me diagnosticaron síndrome explosivo intermitente, se llama. ¿Ya? Pero yo en mi casa no ejerzo eso, no. Sí con un tercero, por ejemplo, como fue la situación esa. Pero eso yo lo vivía en mi casa. Con mi padre lo hacía conmigo y no con mis hermanas, por ejemplo. Y fue algo que aprendí en la situación que se presentó, fue la reacción que se dio, y lamentablemente, ¿no? Claro. Pero sí, es un tema. Yo soy muy tranquilo aparentemente, o sea, y después cuando me expreso en ese sentido, sí, no hay límite. Y eso es la parte que
que con todo esto, el proceso que vengo, le voy dando lugar y me interesa reconocerla, y por supuesto esta clase tuya es una, una lavada de cabeza y de corazón y de todo para saber dónde estoy y qué hago. O sea, te agradezco un montón que acá estás exponiendo tu sombra, que es una de las cosas más difíciles, porque la sombra es lo que no queremos reconocer. ¿Cómo se te ocurre que yo soy eso? O sea, no. Sí, Gracias. sí, Un millón de gracias. totalmente. Y después de reconocerla tampoco es tan fácil. O sea, reconocerla es el primer paso. Después hay que empezar a integrarla. ¿Cómo integro mi sombra? Porque necesito integrarla, porque la sombra no va a desaparecer si la reconozco. Al contrario, la sombra, mientras más desconocida, para mí, es más fuerte, porque es esa personalidad que quiere hacerse luz. Siempre ha querido hacerse luz. Quiere asomarse un día y mirar para afuera y ver qué estamos viendo nosotros. Entonces, como la tenemos súper desconocida y reprimida, entonces ahí es cuando sale mal. Que la reconozcas ya te da el primer paso para por lo menos de vez en cuando abrirle la puerta. Entonces, ¿cómo te diría yo que abrirle la puerta? Bueno, con Bio, por ejemplo, pegándole el cojín cuando tengáis que pegarle el cojín. O, no sé, pues a lo mejor escribiendo, como volcando afuera, a lo mejor pintando una cuestión así súper explosiva y, no sé, pues, o haciendo algún deporte, algo que también implique fuerza, que implique ataque. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era chico se veía mucho boxeo. Era muy común ver en la tele boxeo. Mi papá, mis tíos veían box. Hoy en día se ve muy poco el boxeo. Claro, ¿por qué? Porque somos una sociedad donde la violencia no está bien vista. Y hasta cierto punto se entiende y está bien. Pero ese tipo de actividades permitía que saliera a la sombra de la agresividad. Ahora ya no. Entonces ahí hay que buscar maneras de expresar. Porque claro, Sí, tú eres por muy ejemplo, tranquilo y a lo mejor a nivel de la vida cotidiana es muy tranquilo, pero ¿cuándo se te sale seguramente la sombra? Estos son complejos. Es muy complejo definir un complejo, pero les voy a decir solamente que son como cúmulos de experiencias, de cosas que yo viví o vi, que se van quedando en mi memoria y que porque son semejantes se van así juntando. ¿Ya? Y resulta que los complejos se convierten en personalidades que están allá adentro. Y cuando una persona, un evento, algo, toca justo la cuerda que tenía que ver con ese complejo, porque a lo mejor tu vida es súper tranquila, pero sí, justo ese día te tocaron la fibra. Ahí, sí. ¡pah!, salta la sombra que estaba guardadita, pero así a presión. Y saltó la sombra y se hizo cargo de ti. Pero Sí, bien, pues. pues, excelente. Excelente. Y lo que decía también, vuelvo a la Rosana. ¿Para qué sirve la sombra de la creatividad? ¿Para qué tenemos que sacarla? Para poner límites, porque si no todos nos pasan por encima. Porque yo también tengo que imponerme, como decíamos en bioreprogramación, tengo que defender mi territorio, porque el mundo es un mundo donde estamos todos así compitiendo y tengo que defender el territorio porque no porque yo sea bonito, bueno o santo o lo que sea, me van a permitir entrar en ese territorio, va a llegar el león más fuerte y chao. ¿Ya? Entonces, claro, pero hay formas. Por ejemplo, tú, no sé si es o no, pero a lo mejor también podéis imponer esa protección de tu territorio plantándote firme, así, grande, po, ¿cachai? Y a lo mejor ahí no tenéis que dejar que nadie pase por encima. Es una forma también de mostrar mi agresividad sin en realidad expresarla. Mira, Pero justo con lo que está diciendo Orlando, me está empezando a picar la cabeza. el padre. Sí, sí. O sea, es que ¿Ya? justamente esta semana tuvimos el posgrado de duelos y Perfecto, sí. fue tremendo. Y bueno, a lo que voy, esto justo ayer, antes de ayer, encontré una meditación y decía justamente de que, de que uno va a tener que mirar a los ojos a los padres, al padre sobre todo, y desde su alma va a tener que crecer
ese hombre, ese niño se va a tener que hacer hombre para tomar su lugar. Y me impactó tanto la frase y la forma que me imaginaba, y fue así como estás diciendo. Justamente uno va a tener que tomar el lugar para convertirse en hombre, ¿no? Y ganar su espacio. Y justamente lo que estás diciendo, que uno va a tener que hacer eso. Claro, porque Y si fue no así. siempre vamos a seguir siendo niños, po. De alguna forma podemos tener Claro. 80 años y seguir aceptando todo lo que nos enseñaron y de la forma en que nos lo enseñaron. Ah, exacto, así fue. Claro, sí. Mil No, gracias. excelente. Y excelente que esté trabajando a través del transgeneracional, porque acá, como decía, pues, no venimos en limpio, y en bioreprogramación menos. Traemos ya estructuras, somos dobles, ya sientes de quién sabe qué, y venimos a terminar, ojalá, de sanar aquello que mi antepasado no pudo. Y a lo mejor ahí tenéis que trabajar la violencia, pues, o la agresividad, o esa explosión que no sabéis de dónde sale. Justo. Eso. Excelente. Mil ¿Cómo gracias. estamos de tiempo? Gracias a ti. Nos queda poquito tiempo, no vamos a alcanzar a ver todo lo que podríamos ver, pero vamos a tratar de avanzar y de dar tareas. ¿Ya? La sombra de lo sexual, representada acá por el diablo. Hay muchas cartas más que podrían representar varias cosas, ¿eh? Pero acá yo la representé por el diablo. ¿Quién me puede hablar o decir qué piensa, qué se le ocurre con esto que estoy mostrando, o con la sombra como la parte sexual? Yo siento que es como sanitizar, como satanizar, esa es la palabra, satanizar la sexualidad. Eso, siento que como que eso representa. Claro. ¿Y qué significaría satanizar? Ha podido ser de forma masiva durante el último año, llegó la pandemia en el año 2020, entonces en esta jornada mira, no sé si quieres hablar o se te abrió el micrófono. Ahí harto ruido. Estamos 195 nuevos fiscalizadores municipales que van a estar trabajando durante actividades en conjunto con la Seremi de Salud. Miriam, si quieres hablar, abre de nuevo micrófono, pero hay harta bulla de fondo. No sé si abriste micrófono a propósito o se te abrió. ¿Qué podría implicar que estemos ocultando, tapando todo lo que represente la sexualidad? ¿Qué sombra podríamos estar creando ahí de algo que en realidad podríamos tener como provecho? ¿Quién me puede decir? Algo, la sombra como de lo sucio, como de lo que no se debe hacer. La sombra como del pecado. La sombra del pecado, la sombra del placer y del autoplacer. Como impuro. Claro, es impuro el contacto con el otro. Y es heavy porque el contacto con el otro finalmente crea vida. Es que el concepto que tenemos, bueno, al menos la generación de nosotros, le decían que el sexo era pecado. Nunca enseñaron la parte sexual como algo divino, como la conexión con el Creador, lo masculino y lo femenino, unidos. Claro, ahora, ¿qué razones hay para que nosotros lo veamos así? Parte desde los mitos más antiguos de los hebreos, pero también pasa por las razones que tuvo la Iglesia para definir que, por ejemplo, un sacerdote o Cristo mismo eran célibes. Sí, pues de allá vienen nuestras creencias, de ahí de la parte de la Iglesia. Y ahora que les nombré Sí, porque se supone que si está representada en la carta del diablo, que era Lucifer, que fue el ángel caído, entonces se supone que el que hizo la pulsión tan poderosa que se fue hasta el lado de la sombra completamente y no obedeció a Dios. Entonces si tú lo asocias con eso es como, tú estás como en el lado del pecado. Y ahí vino toda esta cosa que claramente tiene que ver con la Iglesia, de dominar la mente de la persona diciendo, no, todo viene como de algo oscuro, como de algo diabólico, como algo que no se debe hacer. Entonces, por eso yo te decía que está como satanizado. ¡Ay, no me sale la palabra! Satanizado. Cuidado, porque ya nomás voy a hablar de los lapsus linguae, que son las palabras que no hablamos. Sí, por favor. ¿Qué está pasando ahí?
¿Está sanitizada tu visión de los satanizados? La quiero blanquear, toda la razón. Puede ser. Si en el fondo nuestra sombra está ahí porque nos la impusieron, no todo es porque nosotros lo bloqueamos. Pero era satanizada. Satanizada, sí. Satanizada. Miren, Ustedes ya saben. volvemos a lo anterior, volvemos al mito anterior. ¿Quién era la favorita de Zeus? A ver si se acuerdan. Atenea. Atenea. ¿De dónde había nacido Atenea, Estela? Cabeza. De la cabeza. ¿Qué era lo mal visto? Lo mal visto. Lo que había nacido solo de la madre. ¿Qué claro. es la madre? ¿Qué es la madre? Es la tierra, el cuerpo. Entonces, otra vez, vamos a una sombra que es cultural. A lo mejor va a haber culturas, por ejemplo, tribales, donde lo sexual no está reprimido y no es sombra. Pero nuestra cultura está basada en la loa, en alabar a todo aquello que es intelectual y que busca la pureza del espíritu. Entonces, por eso que se convierte en sombra todo lo que es físico y sexual. Es sucio. ¿Cómo se te ocurre? El placer ni siquiera está bien visto. O sea, hoy en día ya no nos castigamos tanto, pero hubo épocas en que era muy castigado todo lo sexual. De hecho, la misma cacería de brujas, por así decirlo. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que bueno, que con el deseo estamos también reprimiendo un montón de cosas, porque finalmente la creación no es solamente, la creación en lo físico, en este mundo en el que vivimos, no es solamente de hijos, es de todo lo que sea que nazca de nosotros, y también es una energía finalmente sexual. Como lo que decíamos recién de jugar con caca del niño. Estamos creando algo, a lo mejor estamos creando con algo impuro, pero estamos transformando esa impureza en algo. Ya, para hablar de esta sombra hay un montón, así que voy a pasar a la siguiente. La sombra de lo femenino. ¿Quién quiere decir algo? Lo que salga. No repriman sus sombras. No ser valorada como persona, porque la sociedad la considera inferior a los hombres. A la mujer, claro. Sí, otra vez, es una sombra que no deja de ser cultural, pero a lo ancho y largo del mundo, desde el inicio de los tiempos probablemente. Se dice por ahí que hubo una época prehistórica en la que la mujer era el centro de la tribu y por lo tanto el centro del mundo, y que había como más... no había roles jerárquicos, sino que había una horizontalidad. Sí, pero yo entiendo eso porque todos los hombres salían a cazar. Puede ser, claro. Por eso se quedaron las mujeres con los niños, los cuidaban. Y los hombres iban a cazar, que se demoraban una semana, 2 semanas, ¿cachai? Y después llegaban con el alimento. Sí, muy bien. Fíjense. La profesión la puede hacer la mujer, por ejemplo. Que claro. Es raro que la mujer vaya a trabajar en una mina, por ejemplo. Y esa mujer es sombra, po. Claro, es sombra, claro. O sea, no es bien vista, no es bien protegida, cuidada. O sea, tiene que terminar convirtiéndose en una persona masculina para poder defender su espacio. Fíjense. ¿Pero es masculina una mujer que trabaja en una minería manejando una máquina? No, me refiero a que tiene que agregar así valores masculinos para poder hacerlo. No es que ella sea per se masculina, pero es como, de alguna forma tengo que poner defensa. No va a ser una mujer que ande ahí cuidándose las uñas, po. Va a ser una mujer que imponga respeto. Que el respeto... Mira, te hago otra pregunta, por ejemplo, una contrapregunta. ¿Y qué pasa con los hombres que tomamos este curso? Estoy yo solamente con el... ¿Cómo se llama mi compadre? Con Benito. Con Benito. Y somos 30, ponte tú. ¿Cuál es la opinión? También, porque acá, claro, porque acá hay una tendencia, en este tipo de cursos, en este tipo de cosas, hay una tendencia a que esto es más femenino. Sí, pues. También se genera sombra. ¿Puedo agregar algo sobre eso? Porque también
hemos aprendido que las energías no tienen que ver con hombre o con mujer. Hablamos de energía femenina y energía masculina. Entonces la energía femenina siempre va más cargada a lo emocional. Entonces un hombre que, en este caso el niño que hablaba antes, que tiene más cargada su energía femenina, porque también empodera más su emocionalidad, también tiende a estar más en estos cursos donde se comparte más desde lo profundo, una cosa que no es como, no sé, tan superficial, me imagino yo. Entonces también agregar eso de que las energías también no tienen que ver con ser hombre o con ser mujer. Gracias, Gigi, por lo de niño. Gracias, Gigi. Diste en el clavo, Gigi, diste en el clavo, porque acá lo que yo quería mostrar, dejé que saliera lo que fuera necesario, pero lo que quería mostrar con sombra de lo femenino no es sombra de la mujer. ¿Qué es lo femenino? Miren, acá tengo dos personajes, dos cartas. La carta de la sacerdotisa, que es como la que estudia, la introvertida, la contemplativa, y después está la emperatriz, que es la madre, la que gesta, la que cría, pero que no está ninguna de las dos abocada a la construcción de la sociedad, de una empresa, de la productividad. Entonces, ¿qué representa lo femenino? Son valores de contemplación y de receptividad. Así por así hablar muy amplio. No tienen que tener una meta para lo que están haciendo, solo están, solo lo hacen. Entonces, claro, no es la mujer, es lo femenino. Si tomamos el yin yang, es la parte no activa, es la parte que recibe la energía activa del yin, del yang. ¿Ya? Entonces, ¿Sabéis que me llegó como info a mí cuando yo vi las 4 cartas? Lo primero que me llamó la atención fueron las coronas. Entonces, ¿qué sentí yo? Que desde las 4 que usan corona es como construirse ella misma, que obviamente en esta sociedad es muy mal visto, porque tú tenés que ser primero mamá, tenés que ser primero esposa, tenés que ser mamá, porque no, siempre tenés que postergar tu rol como de tu mujer, de lo que tú quieres hacer, lo propio. Entonces yo lo sentí, miré así, como me llamó la atención las coronas, digo, claro, no me puedo construir a mí misma porque voy a ser más vista, voy a ser juzgada. Entonces eso como que lo oculto. Esa sensación me dio porque lo primero que miré fueron las coronas, no sé qué significan desde las cartas, si tú me puedes explicar o así como explayarte más. Bueno, la corona acá representa, en los arcanos mayores, representa que son un arquetipo, que tienen una potencia y que de por sí tienen derecho a estar, porque son, por así decirlo, sagrados por su propia esencia. Pero también, ¿qué hace la corona? Me conecta con Dios, con lo divino. Me abre el canal de la coronilla. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que quiere representar las cartas, por eso digo, es una sombra, pero en el tarot están representadas, de hecho está antes lo femenino acá que el masculino. Están representadas por personajes que no tienen sombra, o sea, el tarot no está diciendo esto es bueno o malo, ¿ya? Pero ¿qué es lo femenino? Es lo contemplativo. Entonces, por ejemplo, en nuestra sociedad es muy mal visto el flojear. Una persona que solo quiere estar y contemplar el mundo es tremendamente mal vista. De hecho, el ser trabajólico hasta cierto punto es un valor. Entonces, el que en realidad no quiere hacer nada y solo quiere disfrutar y ver el mundo, es mal visto. El que solo quiere estudiar, es mal visto. Y estoy generalizando, por supuesto. Siempre va a haber grupos donde uno calce. Y ahí no hay tanta sombra, porque podemos desplegar esa sombra. Pero así, a nivel general, sí son sombras. Ejemplo, es muy común, últimamente no ha habido, pero en épocas de guerra y en épocas de desarrollo humano así descontrolado, sin muchas miras de lo espiritual, es muy común que haya apariciones colectivas de la Virgen. ¿Y alguien sabe qué es lo que pidió la Virgen? Generalmente pide lo mismo. Alguien que me diga qué ha pedido la Virgen en esas apariciones. Que hagan oración. Ya, eso. Que solo estemos. Que conectemos con Dios, no con el humano, no que hagamos nada. Generalmente lo que piden es rezar el rosario. ¿Y qué es rezar el rosario? Repetir una letanía una y otra vez. No es una acción, no es física. No tengo que ir a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo la parte femenina? Oye, a veces es necesario detenernos, porque todo en la naturaleza tiene acción y tiene receptividad, tiene momentos de detención, todo. Pero nosotros, en nuestra cultura, que está más dada o
gobernada desde lo masculino, hemos convertido esa parte en sombra. Bien, y vamos a si no me equivoco, la última sombra. No, tengo dos más, pero voy a hacerla más cortita porque ya necesitamos ir cerrando. Tengo la sombra de lo creativo. También, muy parecido a lo anterior. Lo femenino creativo, no lo femenino productivo. Y digo femenino, no hombre o mujer, ¿ya? El arte, si yo lo comparo con una ingeniería, por ejemplo, ¿es femenina o es masculina? Femenino. ¿Por qué? O sea, yo siempre he sentido que porque tiene que ver como con la sensibilidad. Entonces los colores, todo lo que es adornar, la persona que hace arreglos florales, siempre como que tú lo linkeáis con que tiene que ver con la mamá, no sé, arregla la mesa, la mamá elige el color de las cortinas. En cambio, lo que hablaste antes de ser ingeniero, como que me imagino como una mente más estructurada, más cuadrada, aunque no necesariamente tiene que ser. Entonces como que uno lo atribuye más a lo masculino. Claro, perfecto. Ahora, pero hay grandes pintores que son hombres, claramente. ¿Qué son qué? Que son hombres, grandes pintores, sí, o bien conocidos. No por eso que no quiero, mujeres también. Por eso que no quiero que se defina desde el hombre o la mujer, sino desde lo femenino y lo masculino. Claro. Desde la energía. ¿Por qué? Porque yo puedo embellecer mi casa, puedo poner bonito el mantel, puedo poner las flores, como decía la Gigi. Genero un aporte a la sociedad, a la construcción de la sociedad, si hago las cosas más bonitas. Al desarrollo, digamos, al desarrollo económico, por ejemplo. No, o menos. Por eso que se toma como femenino. Y lo dije en comparación a. Porque todo tiene masculino y femenino. Y ojo también, si yo estoy del lado de lo femenino y del arte, también va a ser mi sombra el ingeniero, po. Si no es que sea bueno o malo. ¿Ya? Entonces también mucho ojo, nunca, y ahí voy a responder lo que dije recién, es imposible no tener sombra. Siempre vamos a ir descubriendo sombra y va a haber más y más y más y más sombra. ¿Ya? Ojalá descubramos tanta como podamos. Estela, creo que ibas a decir algo. No, coincidía con lo que hablaban antes del tema de los pintores, que no necesariamente tiene que ser de sexo masculino o femenino, sino de la energía que manifiesta. Claro, o incluso la creatividad en el ser nosotros mismos. Hay profesiones donde es muy común que haya que vestirse de forma uniformada. En donde no se puede sobresalir, en donde un calcetín que tiene unos colores muy coloridos es mal visto o es como extraño, una corbata que tiene muchos monitos es como extraña, un peinado. Entonces, son sombras. La creatividad hasta cierto punto es una sombra social, porque no produce desarrollo económico sociocultural, o social, más bien cultural sí. ¿Ya? Y después está la sombra de lo esencial, del ser esencial, que es, por ejemplo, la búsqueda de la religiosidad o de la espiritualidad. Y que, por supuesto, por ejemplo, podría ser un opuesto de la sombra de lo sexual. Y que también es una sombra. Lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, es buscar, de alguna forma, el entender por qué somos lo que somos. Entonces, esa también es una búsqueda del ser esencial. Me refiero acá en el taller, o acá en vivo, o acá en general las personas que estamos acá probablemente. Entonces, ojo, es una sombra para el que no está acá, pero para nosotros que estamos acá, a lo mejor es sombra al opuesto. Entonces hay que tener harto cuidado de no decir esto es sombra per se, sino que es sombra en comparación. Todo va a ser desde la óptica que se mire, siempre, sí. De la vereda que estemos. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Y acá ya no voy a alcanzar a hacer esto sí lo vamos a ver en el taller del sábado, así que ahí queda. ¿Qué decía Jung? Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Ahí. Estas son formas de identificar nuestra sombra. Y acá tenemos unos pequeños tips. No voy a alcanzar a hacer mucho, pero igual les voy a explicar los más importantes.
Feedback, retribución, o ¿cómo se diría eso? Estela, ayúdame. Retroalimentación. Retroalimentación, eso. Retroalimentación. Gracias. Retroalimentación de los demás, sobre todo de los que son cercanos. Ver la sombra es muy difícil. Nosotros no queremos ver la sombra. Entonces, es mucho más fácil que nos dé la sombra un extraño a que nos la dé nuestro cercano. Porque nos estamos exponiendo. Estamos incluso aceptando algo que yo no quiero ver en mí, entonces mucho menos lo quiero ver en un otro. Podríamos decir, oye, yo voy a ir a pedirle a quién, a mi esposa, a mi esposo, a mis amigos más cercanos, a mis colegas de trabajo. Oye, ¿me pueden dar? Creo que alguna vez lo hicimos nosotros en el curso de bio, no sé si en otros cursos lo han hecho. Denme tres puntos que consideran que son virtudes que yo tengo y denme tres que consideren que son, no sé si decir defectos. Sí, eran virtudes y defectos. Bueno, ya vamos a llamar los defectos, pero cosas que consideren que no son luces de mi personalidad. Fortaleza o debilidades. Eso, ya, eso. Cuando hicimos ese ejercicio, era terrible. Era, ¿qué va a decir? Y uno le mandaba la pregunta a nuestros amigos y teníamos que esperar respuesta y esa espera era, qué ansiedad. Porque de verdad es muy difícil ver la sombra. Ahora, también podríamos decir que pecamos que esas personas van a pecar de subjetividad porque nos conocen demasiado. Pero precisamente porque nos conocen demasiado pueden hablar de nuestra sombra. Insisto, no quiere decir que el que nos lo diga otra persona tenga que ser objetivamente cierto. Pero yo puedo tomar esa información que me dan y puedo empezar a sopesar. Y si más encima viene de acá, viene de allá y viene de allá, a lo mejor me puedo hacer un poquito cargo de lo que está mostrándome esa sombra. Marisa. No sé si querías hablar. No, parece que se te abrió el micrófono. Ya. Proyecciones e identificaciones. Esta es la más importante. La más fácil, diría yo. Cuando yo proyecto lo que no quiero saber de mí en otro. Y esta, ¿cómo me doy cuenta de que es una sombra? Cuando algo no me gusta, está bien. No me gusta esa actitud, no me gusta esa persona, me cae mal esa persona. No, si no influye en mi vida, está todo bien. Puede ser que sea una persona pública y yo la vea por la tele, o puede ser que sea una persona de mi familia o cercano de alguna forma. Está bien. Hay muchas cosas que no me gustan y no pasa nada. Cuando algo me carga, cuando yo no soporto a esa persona, cuando lo quisiera tener lo más lejos de mi vida posible, incluso cuando ahí dentro mío me acepto honestamente y digo, ojalá esa persona no existiera, cuidado, porque la sombra viene cargada de afecto. Afecto significan emociones en este caso. Entonces, si yo a una persona o a una actitud no puedo evitarla porque me está produciendo algo, me está produciendo ahí una espinita, algo que me está clavando, es muy probable que esa persona o esa actitud sean parte de mi sombra. ¿Y qué me queda por hacer? Reconocerla, empezar a observarla, amistarme con mi sombra, porque lo que sea que esa persona es, no es malo per se. Probablemente esa misma persona tiene un montón de amigos a los que no le cae mal eso. Entonces, qué extraño, ¿por qué a mí me cae tan mal? Porque seguramente eso ya estaba en mi personalidad. ¿Ya? Los lapsus, ahí recién la Gigi quiso sanitizar a lo satánico, quiso sanitizar a lo sexual. ¿Ya? No sé si era la sombra, pero cuidado. Los lapsus se refiere como a aquellas veces en que intentamos decir algo y se nos salió otra palabra. También pueden ser los lapsus de comportamiento. ¿Qué es un lapsus de comportamiento? Cuando de pronto
como decía, por ejemplo, nuestro compañero, tuve una actitud que no tengo idea, o sea, yo mismo me extraño de ella. ¿Ya? O las personas de mi alrededor dicen, pero ¿qué le pasó? O sea, si él o ella no es así. Bueno, esos son lapsus de comportamiento y ojalá sean lapsus de comportamiento manejables, porque a veces no lo son. O sea, todos somos, por ejemplo, asesinos o violadores o lo que fuera en potencia, todos. Cuando no lo reconocemos en nosotros, lo proyectamos afuera, por eso existe la figura del diablo. ¿Ya? Es mucho más fácil apuntar afuera, de tener un chivo expiatorio. El chivo expiatorio era un animal, un chivo, que uno cargaba con todos los pecados del pueblo para la época de las Pascuas y se lo lanzaba al desierto para que se lo comieran los animales salvajes. Súper fácil, pues. Me saco todas mis culpas, las pongo en otro y que se vaya ahí a morir. Pero resulta que el año siguiente hay que hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Ya? El sentido del humor cuando nos reímos, por ejemplo, de la desgracia ajena, eso también es una sombra, solo que es una sombra modulada, es una sombra que la sociedad acepta. Entonces, qué bien, logramos sacar nuestra sombra. Pero se han dado cuenta que a veces nosotros u otra persona, alguien cuenta un chiste y uno así, impávido, y no hay ni un atisbo de sonrisa. Eso es sombra, pues. Ya, así como, oye, ¿cómo se puede estar riendo de eso? Claro que es sombra. Y acá viene la tarea. La tarea podría ser el feedback. Pídanle a sus cercanos que le den una lista, no muy larga, porque de verdad la sombra puede ser muy dura, así que pidan 3. Pídanle a sus cercanos que le haga una lista de virtudes, para no hacerlo tan pesado, y defectos. O, como decía nuestra compañera, de luces y sombras. ¿Ya? De fortalezas y debilidades. Y echémosle una mirada sobre todo a la comparativa entre varias personas si de pronto se repitió mucho una cosa. Podría ser nuestra sombra. Y la sombra es súper creativa, la sombra es nuestra memoria ancestral, es la energía que nos mueve. Entonces tenerla reprimida es perder una parte de nosotros y más encima gastar energía tapándola. No relajándonos en la vida. Entonces, esa podría ser una tarea. Y la otra, lo que les decía, la sombra en los sueños, en los ensueños y la fantasía. Por ejemplo, ¿a quién quiero matar? Aunque yo sepa que no lo voy a hacer. Pero eso es una fantasía. Yo quiero matar a mi jefe. Ojalá que se torciera un pie y no viniera, por ejemplo. Y los sueños. En los sueños, siempre la sombra va a aparecer como un personaje del mismo sexo o como un animal. Mientras menos reconocida la sombra es más grotesco, más extraño, menos humano. Mientras más conocida la sombra podría ser más parecido a mí. Si somos de raza blanca, probablemente va a ser una persona de piel oscura. Si somos de piel oscura, probablemente va a ser una persona de piel clara. Porque es mi opuesto complementario. Podría ser que no sea del mismo sexo, igual estemos atentos. Podría ser que sea del sexo opuesto, pero en general la sombra es del mismo sexo que uno. Porque existen otros complejos que hablan de la parte complementaria femenina masculina. En caso de la sombra, generalmente es de nuestro mismo sexo. Va a ser un ser oscuro, puede ser que esté vestido de oscuro. Por ejemplo, hace un tiempo yo soñé con un carabinero, con un policía, que en Estados Unidos son como vestidos de azul oscuro, y me buscaba para arrestarme, algo así. Claramente era un personaje que estaba representando parte de mi sombra. Puede ser alguien que en general me agobia. Generalmente uno en los sueños huye de la sombra. Y es bien interesante que cuando uno reconoce las sombras, en los sueños ya no huye tanto. De pronto se devuelve y la sombra se sorprende, este personaje del sueño se sorprende y ya no ataca. Qué extraño. Porque en el fondo quería ser tu amigo, te perseguía con un cuchillo, pero para mostrártelo. Mira qué bonito mi cuchillo. ¿Ya? Así que esa es la otra tarea. Anoten sus sueños y es muy probable que esta noche o esta semana tengan sueños donde se muestre la sombra, porque estamos dándole atención. En este rato le estamos iluminando, le estamos mostrando una velita para allá para adentro. Entonces, muy atentos a los sueños, muy atentos a lo que aparezca y analicen qué tipo de personaje es y qué tanto pueda o no tener de ustedes. Eso, mis queridos compañeros, colegas. Y los dejo con una frase de Jung.
lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Es terrible. ¿Ya se hizo corta la clase? Se hizo corta. Sí. Puede ser que nos veamos el sábado y ahí hay mucho más, porque ahí vamos a hablar de las tipologías de personalidad. El sábado yo me voy a la montaña, no tengo señal allá. Pucha, Cleme. Estoy de vacaciones, me voy a Chillán, a las Trancas, no hay señal allá. No, muy bien, vaya a relajarse. Que vaya a andar Sí. mirando a tu sombra. Voy a dejar de compartir y por favor, si alguien quiere... Deja de compartir. Ya, si quieren abrir Hola. micrófono, comentar, preguntar. ¿Me repetís la frase, por favor, última que dijiste, Orlando? Te la digo al tiro. Lo más aterrador es ¿Lo más aceptarse a sí aterrador? mismo. Lo más aterrador. Lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Muchas gracias. Por nada. Pero eso sería una persona con una autoestima muy baja, po. ¿Cómo, perdón, quién? Yo digo que eso es tener una autoestima muy baja si no se acepta como es uno, po. Hay un tema por ahí, pero también podría ser que haya una autoestima extremadamente alta. Entonces yo no acepto partes de mí porque no, pues ¿cómo puede ser? Yo no tengo, por ejemplo, características de carencia. ¿Cómo puede ser? Yo no me humillo ante nadie. Entonces en realidad puede ser que efectivamente haya un, ¿cómo se llama? Complejo de superioridad, pero que en realidad esté tapando un complejo de inferioridad. Ok. Gracias. Por nada. ¿Quién más? ¿Cómo quedaron? Muy bien. Oye, una pequeña acotación en delante cuando hablábamos de cuando deja salir todo lo que tenía ahí en tu corazón. Por ejemplo, hay frases que dicen, oh, los calmaditos son los peores, los calladitos son los peores. Mi papá era un hombre muy paciente, no se enojaba nunca, pero él tenía una frase de él, hasta el día de hoy yo la uso, y él decía, pon las canillas del sapo, súper enojado, y nosotros arrancábamos todo, porque estaba enojado. No sé si sabía o no sabía modular su sombra, pero por lo menos sabían que esa era la llave. Cuando él decía esa frase, arrancábamos todo, éramos Simon encima, porque resulta que habíamos hecho algo seguramente que él ya, como decía la abuela, me sacaron los hielos del canasto. Claro. No quiero que se olviden que la sombra puede ser positiva, ¿eh? Y de hecho siempre es positiva. Si lo que pasa es que hay sombras que no podemos sacar, o sea, si yo tengo un asesino en serie dentro, tengo que de alguna forma modularlo. No sé, a lo mejor puedo convertirme en tanatólogo, en cirujano y así corto gente, pero sin dañar a nadie. Pero, porque en el fondo, claro, por algo está en la sombra. Pero hay muchas sombras que son más bien familiares. Entonces, por ejemplo, recién dábamos el ejemplo del artista. Si todos en mi familia tienen profesiones tradicionales, no sé si en Argentina se da, pero acá cuando uno llena formulario, el formulario te dice título universitario o universitario completo, no sé cuánto, profesiones tradicionales. Entonces las profesiones tradicionales suelen ser medicina, derecho, ¿qué puede ser? Ingeniería, ¿ya? Quizá docencia. Y las que no son las que no son tradicionales, entonces puede que estén en la sombra. Entonces, en mi familia todo el mundo tiene una profesión tradicional y yo decido ser bailarín, Pintor, escritor, o pintor, o pintor, o cuando yo era chico yo quería ser paletero. Los paleteros son los que venden helados, andan en bicicleta y recorren vendiendo helados. Un bombero que quiere ser los niños. Claro, y hasta el día de hoy mi familia se ríe de que yo quería ser paletero, que vende paletas. Y en realidad ¿Eso sería la sombra familiar? Es la sombra familiar, po. ¿Cómo va a ser un paletero si es un viejo que anda ahí recorriendo en bicicleta y que seguramente es pobre, po? No tiene ninguna aspiración intelectual? Pero yo veía al caballero que andaba recorriendo el pueblo en bicicleta y andaba conociendo.
Y resulta que ahora yo vivo a 2000 kilómetros de mi familia porque me he ido alejando, conociendo el mundo. Andas conociendo. Pero no vendes paletas. Ni ando en bicicleta. Falta eso. Pero, ya, pero imaginemos entonces, ese personaje que nace en esa familia y que trae algunas aspiraciones que son incoherentes con el relato familiar, entonces probablemente o va a ser distanciado o va a generar mucha sombra en sí para poder adaptarse a ese modelo al que no pertenece de verdad. Pero si yo nazco con ganas de ser abogado en una familia de puros artistas, también eso es sombra. También. Entonces voy a odiar a los artistas. O sea, en realidad a quien corresponda. Voy a odiar siempre a alguien. ¿Ya? ¿Siempre se da con odio, así con rechazo a quien represente nuestra sombra? Puede ser con admiración. Puede ser con mucha admiración. Es lo que recién hablaba Patricio con respecto a la pareja. Nosotros cuando estamos conociendo a alguien, empezamos a proyectar en ese otro las cosas que son de uno, pero que nos llaman mucho la atención. Oh, qué ordenado es. Deja todo en su lugar. Y a lo mejor esa persona no es tan ordenada, a lo mejor es promedio ordenado. Pero como yo proyecté, a lo mejor yo soy súper desordenado. Entonces, como yo proyecté, pero en el fondo mío también hay alguien que necesita orden, después que ya nos conocimos y que ya nos casamos y ya está establecida esa relación, entonces yo ya puedo empezar a dejar de proyectar. Y voy a empezar a ver que era más desordenado que era. Y a lo mejor voy a empezar a odiar a esa persona. O, claro, como no sé, que uno idealiza también. Idealizamos. Ahora también eso tiene que ver con otro complejo que es del ánima y el ánimus, porque como es del sexo opuesto, entonces proyectamos otras cosas. Pero hay mucha carga de sombra en cómo vemos a las parejas. Y también, lo mismo que decía recién, cuando yo digo, como con esa emoción ahí dolorosa, y digo, qué es bacán eso que hace esa persona, que no sé cómo dicen bacán ustedes, genial, qué genial eso que hace esa persona, yo nunca podría hacer eso, me encantaría, pero yo no podría hacer. Sombra también, po. También, porque en el fondo por algo resuena conmigo, si lo que resuena conmigo es porque yo lo tengo. Si no, pasa desapercibido, no lo veo. Maradona es mi sombra. De harta gente, po. Pero claro, también, ¿por qué? Porque el gallo tenía una personalidad que no le importaba nada, po. Medio charlatán. ¿Quién no quisiera tener? No, yo lo digo por el fútbol nada más. No lo veo. Orlando, tengo que hacer una pregunta compleja. Por ejemplo, esto lo tomo, por favor, sin juzgar nada, pero tú ese día, antes de el posgrado, lo soñé a mi padre y un cuñado mío. Bueno, mi padre falleció hace 21 años por ahí, y mi cuñado falleció hace poco, hace menos de un año, y yo lo estimo mucho, o sea, la ausencia me dolió, y me duele. Y bueno, me pareció raro la primera vez que lo soñaba juntos, y bueno, el sueño aparentemente era sorpresivo porque verlo a los dos, y porque no se conocieron, y ¿sabes cómo termina el sueño? En que ellos se abrazan y se dan un beso. No me pareció nada en realidad. Ahora que lo pienso, ¿viste? Me parece súper extraño, pero en el sueño nada, era como normal. No sé, pero en tendrías que ver, por ejemplo, eso es muy amplio. Analizar un sueño es complejo y hay que ir poco a poco y tendría que ir indagando en qué significan ellos para ti. Entonces te puedo tirar algunas ideas, por ejemplo. ¿Con quién te identificas más? ¿Con quién te identificas más tú? ¿A quién se pareces más? ¿Te pareces más a tu papá o a los valores de tu papá o a los valores de tú? ¿Quién era tu cuñado? Sí. Bien. Entonces, seguramente en el sueño todos los personajes son tú. Entonces, seguramente hay dos aspectos de ti que están queriendo unirse, que están queriendo ser uno, que están queriendo que tú los integres.
Entonces tienes que buscar con quién me identifico más, con este o con este, y cuál es el otro que en realidad tengo que agregar. Y cuando digo integrar es reconocer en mí y aceptar, no es sacar de afuera. Y como les decía, es súper normal que vayan a tener sueños relacionados con la sombra. Y acá, como Benito ha contado cosas súper personales, voy a contar una mía que podría ser muy vergonzoso en otras circunstancias. Como yo estaba preparando este curso y sabía que hoy día tenía el curso, entonces yo anoche tuve un sueño con mi sombra. Y es una sombra que yo detesto. Es un personaje, expareja de una amiga mía, es psicólogo. Te interrumpo un poquito, dijiste la palabra ex. Acuérdate que no hay que decir la palabra ex. Viene de excluido. Es que por algo está mi sombra. Former, no, bueno, antigua pareja de mi amiga. Él es psicólogo, o sea, por lo tanto ya yo ya empiezo a buscar las relaciones. Yo no soy psicólogo, pero hago terapia, ¿qué está pasando ahí? Empiezo a hacer esa comparación, que las hago después, por supuesto. No, el momento del sueño es el sueño, ¿no? Y resulta que este personaje estaba ahí en mi casa, que es esta casa, y yo despertaba y estaba ahí, y yo sabía que tenía que dar este taller más tarde, dentro del sueño. Y resulta que él es moreno, ya empezó a decir, por acá puede ser que haya algo de mi sombra. Él es bastante moreno, él es muy extravertido. De hecho, lo estuve buscando, como también estoy preparando el taller para el sábado, entonces estuve buscando acerca de tipología de personalidad, y él hasta cierto punto es mi tipología opuesta, y las tipologías opuestas son nuestras sombras, porque si él es extravertido y yo soy introvertido, obvio que va a ser mi sombra. ¿Ya? Si él es desestructurado y yo trato de ser muy ordenado, obvio que va a ser mi sombra. Entonces este personaje estaba acá, y yo desperté y me tenía que ir a lavar la cara, y como yo soy no crespo, en la mañana es un desastre esto, entonces tenía que mojarme el pelo. Entonces entro al baño, dejo la puerta abierta y me mojo el pelo, y de repente miro y él estaba atrás, mirando en la puerta del baño, ahí mi sombra ahí, pero girando, buscándome. Entonces me doy cuenta que lo mojé. Le digo, oye, ¿te mojé? Sí, me dice, pero no importa. Ok, acá. Y yo me voy a otro sector de la casa y me sigue, y la sombra tiene esas características de que te sigue. Solo que cuando uno reconoce un poco, no te sigue con un cuchillo para matarte. Es un poquito más fácil, porque uno está un poquito más dispuesto a aceptar. Y digo un poquito, no quiero halagarme demasiado, porque en realidad yo no estoy aceptando esa sombra, por algo estaba ahí. Entonces resulta que va y me muestra una pantalla donde estaban dando un video, y en ese video aparecen varios personajes de mi familia. Yo así como, qué extraño. Y de pronto este personaje se para atrás mío, yo estaba con los brazos abiertos tipo de Titanic, y él me toma las manos muy cariñosamente. De hecho es un personaje bastante afectivo. Me toma las manos, me las entrelaza, y se pega atrásito mío como con la cabecita acá a mirar el video. Y yo empecé así como, qué extraño, porque como no. Tan mimoso. Y acá viene muy similar a lo que tú viste en tu sueño. Que yo empiezo a sentir su volto allá atrás mío. Y yo así como, oye, ya como, ¿qué está pasando acá? Bueno, si yo lo analizo a nivel freudiano, eso es sexual, netamente. Pero como yo soy junguiano, por suerte, yo puedo decir, sí, probablemente hay alguna cuestión sexual ahí. Pero también hay una necesidad de compenetración. ¿Ya? Y de hecho yo en el sueño empecé a pensar, oye, si me doy vuelta y buena onda. Pero también pensaba, ¿y qué pasa con mi amiga? Ellos ya no son pareja, pero a mi amiga, ¿qué le va a parecer? Entonces, después, durante el día, durante la mañana, analizando con mi propia amiga, yo le decía, oye, ¿y si yo me convirtiera un poco más en ese personaje, qué pasaría con nuestra amistad? Entonces, hay una sombra ahí, pero que a mí me da miedo integrar, porque a lo mejor me puedo convertir en algo que a mi mejor amiga no le guste. ¿Ya? Entonces eso, muy atentos, fue muy bueno el ejemplo, no iba a contar esto, pero como tú dices, hubo un beso entre dos personas que ni siquiera probablemente eran homosexuales. Claro. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que hay una necesidad de un amor, un entrelazamiento, un no me huyas, yo te quiero, yo soy parte de ti, ¿por qué me andáis arrancando? ¿Ya?
Así que no se asusten tanto con esos sueños sexuales, porque generalmente integra esta parte. Eso. Orlando, hola, soy Valeria. Hola, Una Valeria. consulta. Me llamó la atención cuando tú decías que siempre en los sueños tenemos que ver que las personas que están en el sueño nos representan de alguna forma. ¿Y qué pasa cuando tú tienes como sueños premonitorios? ¿Cómo uno puede a nivel inconsciente? ¿Es como un don? ¿Como que te baja a ti la información? ¿O ahí Sí, uno no debería sentirse representada por esa persona? Sí, hay personas que son más receptivas y que tienen, por lo tanto, como son más dispuestas a ver si es que eso era una premonición o no. También porque en configuración inconsciente venían con el chip para poder aceptar que esto era una premonición. Pero la mayoría de los sueños son compensatorios. ¿Qué quiere decir? Que vienen a compensar, a nivelar una actitud mía de la conciencia. Si yo estoy muy extremizado en algo, el sueño me viene a decir, oye, baja un poco los humos. Si yo estoy muy humilde en algo, el sueño me va a decir, oye, bacán, si tú puedes hacer esto. Por generalizar rapto, pero un poco funciona así. Y Jung decía, la gran mayoría de los sueños son compensatorios. Te vienen a decir qué te está faltando o qué te está sobrando en tu día a día, en tu forma de ver la vida. Y no podemos saber si un sueño era premonitorio hasta no haberlo vivido. Entonces, primero, tomémoslo como compensatorio. Después, vamos a ver, y si además lo viviste, ¿qué quiere decir? Que se convirtió en una sincronicidad, que algo del adentro se representó en el afuera. ¿Y qué quiere decir eso? Que es importante, es súper importante. Llevamos 1 hora y media, yo voy a cortar la grabación y me voy a despedir, entre comillas, formalmente, agradeciendo a todos los que quisieron entrar en este taller, pero voy a seguir conversando con ustedes unos 10 minutitos más si es que quieren quedarse, ¿ya? Para todos. En todo caso, esta conversación, esta clase va a subirse a un YouTube, ¿ya?